Las declaraciones que dio el día de hoy el ministro Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, empiezan a resolver una de las preguntas que más se han hecho los colombianos en los últimos días. ¿De dónde va a sacar la plata el gobierno para atender las necesidades que se han ido generando a raíz de esta crisis del coronavirus? Y una de las respuestas obvias de todo el mundo es pues que se endeude más el gobierno y de esa manera termina teniendo con qué pagar. Ahora bien, la cosa no es tan fácil. Si bien el ministro dice estos son tiempos extraordinarios, alrededor del mundo los gobiernos se están endeudando más para poder pagar los costos de esta crisis, hay por lo menos dos cosas que tiene que tener presente el gobierno antes de tomar estas medidas. La primera de ellas tiene que ver con el tema de la regla fiscal. La regla fiscal en Colombia no mide. ¿Qué es la regla fiscal? La regla fiscal es una norma que establece qué tanto se puede descuadrar el gobierno entre sus ingresos y sus gastos para poder atender distintas obligaciones. En este caso, evidentemente, en la medida en que el gobierno va a tener que gastar más, va a tener que ver cómo acomoda ese exceso de gasto dentro de la regla fiscal. Ojo, la regla fiscal no se refiere al nivel de endeudamiento, se refiere al nivel del déficit fiscal o del desequilibrio fiscal. Y desde esa perspectiva, este anuncio del ministro de que va a recurrir a la deuda no necesariamente termina golpeando la regla fiscal, pero sí deja en el aire una pregunta, y es cómo se va a terminar cuadrando ese desequilibrio que se va a dar en las finanzas del gobierno dentro de la regla fiscal. Los expertos dicen la regla fiscal tiene una norma que establece que en tiempos excepcionales como estos, donde el crecimiento de la economía se va a caer, se pueden ampliar los márgenes y ahí va a caber. Punto número uno. El punto número dos es más delicado y se llama calificadoras de riesgo internacionales. Esas calificadoras son unos organismos internacionales que van evaluando qué tan buena paga son los distintos estados, los distintos gobiernos. Entonces los califican. Este es muy buena paga, el otro no se sabe, el otro está en condición crítica. Y esos indicios, esas calificaciones literalmente son las que tienen en cuenta los inversionistas internacionales para llevar su plata a esos países. Ahora bien, cuando el gobierno colombiano empezó a descuadrar lentamente sus finanzas públicas a raíz de esta crisis del coronavirus, las calificadoras de riesgo internacionales inmediatamente le pusieron la lupa. Apenas esta semana estábamos registrando como una de ellas, Fitch Ratings, terminó reduciéndole su calificación a la deuda del gobierno colombiano, y ya en días pasados otra calificadora le había reducido su perspectiva, que es un poquito menos grave que bajar la calificación, pero es un mal indicio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no basta con salir y decir vamos a tener que endeudarnos más como todo el mundo y con eso vamos a pagar los costos de la crisis del coronavirus, sino que hay que estar muy atentos a cómo reciben esas calificadoras de riesgo estos anuncios del gobierno, porque las calificadoras pueden terminar bajándonos más la nota, y si nos la bajan más, eso querría decir que salen inversionistas del país, sacan sus recursos, se aumenta la devaluación, eso genera inflación y el Banco de la República, para atajarla, tendría que propiciar una mayor recesión de la economía. Ojalá que las calificadoras tengan presente que este es un problema generalizado de todas las economías del mundo, y en segundo lugar que el gobierno sepa vender bien cuál es su estrategia fiscal hacia adelante para dejarlas tranquilas y dejar por lo tanto tranquilos a los mercados.